confirmado el partido del Tri ante Paraguay en San Antonio. Gerardo Chispa Rodríguez gana la carrera de Trucks México Service en el Ecocentro de Querétaro. Sin confirmación, la construcción del nuevo estadio para el fútbol profesional en Querétaro. Italia se adjudica la Copa Billie Jean King de tenis femenino. Copa Ryder de golf entre Europa y los Estados Unidos se jugará en Nueva York. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos la presencia también de nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más al Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Amigos del Bla 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 Deportivo, aquí estamos puntuales a la cita. Bueno, pues muchos temas que conversar con ustedes y desde luego algunas notas que estoy seguro van a despertar cierta polémica, cierto resquemor, porque bueno, pues lamentablemente en los medios de comunicación se ha aproximado muchísima gente que no necesariamente, ¿qué podríamos decir? Que no necesariamente son los más serios, los más rigurosos al momento de elaborar sus notas periodísticas y por lo contrario, incluso los aficionados así los tienen identificados como reportfans. Entonces, cuando eres reportfan, pues pierdes toda la objetividad, todo lo que se supone tiene que ser la columna vertebral de un trabajo periodístico serio. Pedro Gómez. Sí, no, bueno, a ver. La vida, pues todo tiene que distinguirse una cosa de la otra. Sí, sí, sí. Y sí, efectivamente hay compañeros que no les gusta investigar, sí, no les gusta documentarse, sí, y en su lugar, pues tienden a publicar cosas que escuchan, cosas que les comentan, sí, y esto puede ser incluso hasta en una comida, en un bar, en una fiesta, sí, en una reunión cualquiera, informal, jugando dominó, sí, tomando café, en fin. Sí, sí, sí. Pero esos son rumores, nada que se pueda comprobar en los hechos con un papel o una declaración. Sí, o con un documento, ¿verdad? Sí, claro. Que fehacientemente confirme lo que estás pensando publicar o lo que ya has publicado. Y exactamente a lo que te refieres es, creo que vamos por ahí. Sí, sí, sí. El tema de lo que ha surgido ahora en redes, que supuestamente el disque dueño del Querétaro va a construir o quiere construir o tiene la intención, por lo menos, el propósito de construir un estadio para el equipo de fútbol que actualmente juega en La Corregidora. Sí, correcto. Bueno, pues es que sucede que estos rumores se desataron fuertísimo en redes sociales, se habla hasta de una maqueta, eso que ustedes ven ahí en pantalla, pues es lo que le llamamos en producción de video un render. Usted elabora 2, 3 elementos, incluso ahora con inteligencia artificial es relativamente sencillo realizarlo, y entonces ahí está una supuesta maqueta de un estadio que por supuesto no es el del Deportivo Querétaro, porque como todos ustedes pueden ver, alrededor hay construcciones y eso es obvio que no reúne. Yo nada más me pregunto, oye, pues sí se ve bonita la maqueta, ¿y el estacionamiento? Digo, porque ya está rodeado ahí de edificaciones, ¿no? Espérame, Martínez, ya, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué no sabías que nuestro transporte público es tan eficiente? Aunque que nadie va a tener necesidad. Nadie va a tener necesidad de utilizar un vehículo particular. Claro, okay. Todos van a llegar en transporte público. Ah, ok. Bueno, pues entonces esa es la segunda parte de la historia. Bueno, porque ocurre que ese rumor empezó a cobrar fuerza en redes sociales, tan es así que los reporteros en un momento dado incluso abordaron al gobernador del estado, a Mauricio Curi González, y Mauricio estaba casi tan sorprendido como Pedro Gómez, y no sé si tengamos ahí la publicación, productor. Dice, ahí está, ¿no la tenemos acá? Bueno, no se contempla nuevo estadio para los Gallos Blancos, dice Curi. Entonces, ¿a quién le creemos? A los reporteros que por ahora no han presentado un documento que avale la nota que publicaron,
o le creemos al gobernador que dijo, bueno, pues es que yo no sé ni en qué terrenos estén pensando construirlo? Si traemos un lío terrible con los desarrolladores inmobiliarios, ¿en dónde piensan construir un nuevo estadio? Y por la otra parte, lo que señala la Voz Popular, amigos Pedro, es decir, sí, el Estadio Corregidora fue un estadio que se construyó en 1985, pero ya quisieran varias plazas del fútbol de la primera división en México, y no voy a ir tan lejos, con todo el afecto, el cariño, el respeto que me merece la afición leonesa, no se puede comparar el vetusto Camp Nou, o el No Camp, como le quieran llamar, de las calles de López Mateos en la ciudad de León, con el mundialista Estadio Corregidora, por favor. Ahora, a ver, fíjate, están hablando de un rumor que alguien por ahí soltó con una disque maqueta o un render. Un borrego, decían también en materia de periodismo. Sí, algo así. Es que alguien soltó el borrego. Alguien soltó el borrego y ya todo el mundo siguió el juego. Sí. El tema es que efectivamente la infraestructura en la ciudad no permite una construcción en este momento de un edificio de esas características. Así es. Empezando por el tema del estacionamiento. Eso solo es una parte. No hay terreno. ¿Cuántas hectáreas necesitarías para construir un inmueble de esas dimensiones, con esas demandas, con esas exigencias en el terreno, en el renglón de servicios? Sí, claro, sí. Además, en este momento, los desarrolladores inmobiliarios que están en Querétaro, pues no están pensando en hacer un estadio, están pensando en hacer vivienda. Sí. Esa es una parte. La otra, si los terrenos en su mayoría son de los desarrolladores inmobiliarios y otros ya muy pocos de índole rural, yo no quiero pensar o no quiero ser mal pensado que alguien por ahí vaya a tener el atrevimiento, incluso hasta de soltar el rumor de decir que el gobierno estatal podría donar un terreno para la construcción. Pues. No, bueno, eso sería catastrófico de entrada. Bueno, y el antecedente más reciente lo tenemos precisamente en León, que cuando estaban allí entronizados, y todavía continúan los señores del denominado Grupo Pachuca, los dos señores, Chuy Martínez, que comenzó a ahorrar desde que tenía 8 años de edad, y antes de que alcanzara la mayoría de edad, ya había reunido la cantidad de $50 millones para comprarse su equipo de primera división. Es una historia absolutamente fantástica, ¿verdad? Sensacional, la de la familia Martínez. Bueno, dijeron, es que el Camp Nou ya está muy viejo, ya está rodeado, es muy difícil operar los partidos de fútbol de primera división en ese inmueble. Nos vamos a ir a otro terreno que, como cita Pedro Gómez, nos va a donar el gobierno del estado. Y el señor Miguel Márquez, en ese momento gobernador del estado de Guanajuato, les dijo sí, el terreno está más cerca de Silao que de León, Guanajuato. Y entonces fueron, colocaron la primera piedra y de allí no han podido avanzar. No colocaron la segunda. Así es. Ni la tercera, ni la cuarta, ni lo harán. Digo, a ver, no es cosa sencilla construir un estadio de fútbol. Se necesita de entrada mucha inversión privada. Así es. Y que esa inversión sea redituable. No, deja tú lo redituable. Comprobable, capitalizable, que se haya pagado impuestos por ese dinero. O sea, que sea un dinero limpio, claro, y que se pueda utilizar pues en una construcción debidamente organizada como esta, ¿no? Bueno, pues esa es la circunstancia, pero allí tienen ustedes la declaración del propio gobernador del estado. No lo dice Pedro Gómez, no lo sostiene Ed Martínez, lo declaró el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Investidos del sobredimensionamiento de un triunfo en condición de visitantes, algunos seguidores del Deportivo Querétaro, acompañados de distintos report fans, se dieron a la tarea de propagar una nota que no encontró sustento en ninguna fuente confiable. Un nuevo estadio para el fútbol profesional de Querétaro es un bonito anhelo, pero por ahora se traduce en un deseo insatisfecho para quienes han fantaseado con esta posibilidad.
Muy al margen de esta efervescencia, el gobernador del estado de Querétaro, Mauricio Curi González, fue parco al ser interrogado sobre el tema por los reporteros, pero igualmente contundente al señalar: no tengo conocimiento de ningún proyecto de este tipo. Ojalá la preocupación de los dirigentes del conjunto futbolero profesional en Querétaro se ocupen mucho más de una plantilla que demanda ser apuntalada en todas sus líneas para poder ser competitivos. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues los aficionados en Querétaro han recobrado cierto ánimo, cierto aire, cierto oxígeno, porque fueron a enfrentar al líder general en condición de invicto en la cancha del Estadio Olímpico México 68. Pudieron conquistar las 3 unidades. Al final se han quedado con la división de honores, 2 para Cruz Azul, 2 para el Querétaro, y al menos ya sumaron 2 jornadas sin conocer derrota. Habían tropezado precisamente a los Tuzos del Pachuca, a los cuales superaron, y ahora empatan con el líder general de la campaña. Ya estaremos platicando de ello un poco más adelante. Vamos con la pregunta encuesta de esta noche para intentar que todos ustedes interactúen con nosotros de manera mucho más intensa, y la pregunta es muy sencilla. El Chicharito Javier Hernández, que ahora vuelve a alinear con las Chivas Rayadas del Guadalajara, ¿usted lo consideraría o lo pondría en la lista de los 10 mejores deportistas de toda la historia en el deporte mexicano? ¿Usted lo colocaría al Chicharito entre los 10 mejores atletas de toda la historia en México? Comuníquese con nosotros, 720-214-2537. Mándenos el WhatsApp, comuníquenos y compártanos su opinión, y si ya nos acompaña a través de las redes sociales, bueno, pues por esa vía háganos llegar su respuesta. ¿El Chicharito debe ser considerado entre los 10 mejores deportistas de toda la historia en México? Díganos qué opina usted, si sí hay que colocarlo en ese listado o si no pertenece a ese selecto club. Y bueno, pues por supuesto que eso nos da pie para inaugurar esto que estoy seguro va a ser un enorme debate, porque también ha corrido esta publicación por las redes sociales de manera profusa. ¿Y cuál es ese listado? Bueno, alguien se atrevió a aventurar la idea de que él ya tenía la lista definitiva de los 10 mejores atletas mexicanos, de los 10 mejores deportistas de toda la historia en nuestro país. Y vamos a revisarla junto con todos ustedes. Estos son los pretendidamente señalados en ese listado. Yo personalmente me quedo con la impresión de que hay algunos que ni siquiera deberían estar allí, y que otros que tienen todos los merecimientos para ser incorporados no aparecen, o para decirlo en términos absolutamente coloquiales, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Vamos a revisarlo con ustedes. Lo colocaron incluso del 1 al 10. En el primer puesto, el boxeador sinaloense Julio César Chávez, aunque en realidad es originario de Ciudad Obregón, Sonora, pero digamos se crió en Culiacán. Hugo Sánchez, el Pentapichichi, aparece también ahí. Saúl el Canelo Álvarez, y ahí explota inmediatamente la controversia. A ver, Pedro Gómez, ¿hasta ahí estarías tú de acuerdo con las 3 primeras posiciones? Oye, ¿por qué no pusieron al Santo el Enmascarado de Plata? Por ejemplo. Por ejemplo. A ¿no? Ver, que seguramente tiene más méritos que muchos de los que están ahí, ¿eh? Si lo colocas en términos de popularidad, avasalla a prácticamente todos, ¿eh? Ahora, una cosa es ser popular y otra cosa ser un deportista destacado. Exactamente. Bueno, Rafa Márquez también lo colocaron allí en el 4º sitio. Fernando el Toro Valenzuela, paz descanse, el Toro de Xoaquila, en el 5º puesto. Luego viene Javier el Chicharito Hernández. Después, pues ya con la audacia, pusieron en el 7º puesto, colocaron allí a Cuauhtémoc Blanco. Ahorita les daré mi impresión personal. Lorena Ochoa en la 8ª plaza. En el 9º sitio, el triple medallista olímpico por México en saltos ornamentales o enclavados, Joaquín Capilla, que me parece muy merecido que lo hayan integrado a la lista. No sé si realmente le corresponda ese 9º sitio. Y Sergio Checo Pérez,
el brillante piloto mexicano originario de Guadalajara. A ver, un primer vistazo y un primer comentario de este listado, Pedro Gómez. Me faltan, ¿no? Ahí. ¿Quién te faltaría? Bueno, a ver, de entrada, María del Rosario Espinosa. Sí, María del Rosario, también triple medallista olímpica, campeona mundial, campeona olímpica. ¿Es correcto? Pero si colocas a María del Rosario Espinosa, ¿a quién echarías de esa lista? Vamos al Chicharito. Al Chicharito, rápidamente. Sí, aunque haya alineado con el Real Madrid. No, y aunque sea famoso ahora con temas de redes sociales y por los comentarios tan llamativos que ha esbozado de repente, sí. Pues yo sí lo quitaba, incluso a Cuauhtémoc Blanco. Bueno, no sé espérate ya, porque ya el productor dijo, Pedro Gómez ya se está pasando de la raya, no respeta la trayectoria del Chicharito. Vámonos a la pausa a ver si lo podemos corregir. En lo que se ha convertido en una constante a lo largo de la temporada 2025 de la categoría Trucks México, la rivalidad entre un joven piloto capitalino y su antagonista zacatecano han copado los primeros puestos una vez más. Una dictadura bicéfala es la que ha vivido la categoría de desarrollo identificada como Trucks México a lo largo del calendario puntuable del 2025, en donde solamente estos dos brillantes competidores se han acreditado la bandera a cuadros. Para la 10ª cita de la campaña de esta categoría, el vencedor ha sido Gerardo Chispa Rodríguez, quien dominó prácticamente de punta a punta la carrera desarrollada en el trazado oval del Ecocentro de Querétaro. De este modo, el dictador zacatecano Mateo Girón debió conformarse con el segundo puesto y con ello consolidar sus aspiraciones de campeonar en este 2025 en un duelo que deberá sostener ante el propio Chispa Rodríguez. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos a ver si se movieron los porcentajes de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Merece Javier el Chicharito Hernández, que una vez más alinea con las Chivas Rayadas del Guadalajara, ser considerado en el muy selecto club de los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos? Ahí está la pregunta, que es relativamente sencilla para que usted nos haga saber su opinión. El 40% han de ser seguidores de las Chivas, dicen que sí, y el 60% acompañan a Pedro Gómez en la opinión de que no es el Chicharito uno de los que tendría que ser colocado en esa lista. Un listado que no es de la autoría ni de Pedro Gómez ni de un servidor. Corre profusamente a través de las redes sociales y ha despertado cualquier cantidad de críticas. 720-214-2537 para que se comunique con nosotros. Envíenos un WhatsApp. Si ya nos acompaña a través de las redes sociales, por esa vía, por favor, háganos llegar su opinión. Bueno, entonces tú dices, el Chicharito Hernández no tendría que estar allí. Y también dices que Cuauhtémoc Blanco tampoco. No, menos. Yo no sé quién lo puso ahí. O sea, no tiene los merecimientos deportivos. Pues dime uno, por lo menos. O sea, que tú digas que haya sido el número uno en algo. Bueno, pues es que fueron, digamos, figuras en el balompié mexicano. El caso del Chicharito emigró muy joven a la Liga Premier. Pero es que no es lo mismo ser famoso que ser un o ser popular, ¿verdad? Ser popular. Okay, a ver, una cosa y otra son muy diferentes. Exacto, esos tendrían que ser unos primeros criterios, ¿no? Además, sería otra lista. Correcto. A ver, podríamos hacer una lista de los más populares. Y allí entraría, claro. Ahí el santo robaría, ¿no? Pero por supuesto. El enmascarado de plata. Por mucho, hasta Blue Demon. Bueno, entonces tú quitarías a esos dos. ¿Lorena Ochoa merece estar allí? Sí, claro. ¿Por qué Lorena Ochoa? Porque ella sí fue número uno del mundo en el golf. Ella sí fue número uno. Entre las mejores jugadoras de la gira profesional. Claro. En el tiempo en que Annika Sorenstam dominaba todo, llegó Lorena Ochoa y le dijo, hazme un huequito porque yo también tengo talento. Además llegó en el año, en ese año que fue número uno del mundo, fue el primer año cuando abrieron el campo de Escocia a mujeres.
Sí. Porque antes no jugaban mujeres y ella ganó ese mayor. Cuando ganó el Open, como le llaman los británicos, en el mítico campo de San Andrés. Sí. San Andrew. Es correcto. Así es. Y ella, sí, esa es una cita histórica y ya nadie le va a poder arrebatar ese honor fue la primera a la vez, tapatía. Sí, fue la primera vez que abrieron ese campo de golf a mujeres, que era estrictamente para hombres, y Lorena Ochoa ganó. Y ese año fue cuando alcanzó el ranking de número 1 del mundo. ¿Checo Pérez merece estar en esa lista, en tu opinión? Todavía le falta un poquito. ¿Tú crees sí, que no debería estar allí? Bueno, yo les comento... ya fue subcampeón de la Fórmula 1. Que no es sencillo. Que no es nada sencillo. Es el único que en toda la historia en México lo ha conseguido. En el automovilismo. Sí, claro, por supuesto. A ver, es que es muy corta esa lista y todavía faltarían otros atletas que serían recorriendo. Estamos hablando de los 10 mejores, no estamos hablando ni de los 50 ni de los 100, los 10 mejores. Pues yo sí sacaba al Chicharito, al Cuauhtémoc. Y pues yo creo que... ¿Dejabas al Canelo? Sí, ya. ¿Sí lo dejabas al Canelo? Sí, bueno, yo no, te voy a decir por qué, les voy a decir, y sé que muchos no van a compartir mi opinión. Estoy absolutamente convencido de que por una u otra razón, casi todas de índole comercial, Saúl El Canelo Álvarez, que está prácticamente mirando ya al retiro, no enfrentó a los mejores pugilistas de su época, no lo hizo. Escogió, es favorable y me da gusto que un mexicano haya tenido esa posibilidad. Nunca antes ni Julio César Chávez pudo hacer eso, de escoger a los rivales, a los antagonistas. Sí lo hizo Saúl El Canelo Álvarez, lo cual me encanta que sea además originario del estado de Jalisco. Y más me encanta que se haya embolsado cantidades multimillonarias, que esté forrado. Qué bueno que un deportista profesional mexicano consiga esas bolsas multimillonarias. Pero yo colocaría a título de mejor deportista, es decir, mejor boxeador, por delante del Canelo Álvarez. Por supuesto que colocaría a Marco Antonio Barrera, que también fue campeón del mundo. Colocaría también a Eric el Terrible Morales, un saludo allá hasta Tijuana, y por supuesto a Juan Manuel Márquez, que además los tres fueron contemporáneos y que se enfrentaron entre ellos y fueron peleas auténticamente de época, no las que ha protagonizado el Canelo Álvarez, dicho sea de paso con todo respeto. Y por la otra parte, Juan Manuel Márquez se enfrentó 4 veces contra el que era considerado el mejor pugilista de esa época, libra por libra. Ya había pasado Julio César Chávez, y el que dominaba el escenario era el filipino Manny Pacquiao. ¿Y quién noqueó a Manny Pacquiao? Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez, y que además en las 3 peleas que les antecedieron, por lo menos en 2 de ellas, Juan Manuel Márquez le había superado con claridad. Pero, por supuesto, el campeón era Manny Pacquiao y le tenían que proteger. Tuvo que noquearlo para que se confirmara la superioridad pugilística de Juan Manuel Márquez. Yo, francamente, no pondría a Saúl El Canelo Álvarez en la lista de los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos. Y les doy otro nombre que sé que va a poder inaugurar otro debate: Ricardo El Finito López. ¿Cuántos combates titulares sostuvo? Casi todos ellos fuera de México, casi todos ellos en Asia, y siempre dio cátedra Ricardo El Finito López hasta que se retiró y terminó absolutamente entero. ¿Sí? Esos serían mis argumentos, ¿sí?, para retirar de ese listado a Saúl El Canelo Álvarez. Entonces ya somos 3, bueno, ya son 3 para afuera. Sí, estaría eliminado el Chichac. El productor dice que no les quiere poner tache, imagínate. Bueno, tiene corazón de chiva. Bueno. El Chicharito, Cuauhtémoc y Saúl El Canelo Álvarez. Vamos entonces al ejercicio. Si coincidimos con que los otros sí merecen estar en esa lista, a lo mejor en un orden distinto en cuanto a la numeración de la trascendencia, la jerarquía, pero entonces hagamos el ejercicio a la inversa. Si tú dices que esos 3 no deberían estar allí, ¿quiénes sí deberían estar en esa lista?
Pues ya, de entrada ya te dije ya dijiste uno. María del Rosario María del Rosario Espinosa. Pero ¿por qué? ¿Cuáles son los merecimientos? Porque a lo mejor la gente ni se ha enterado, ¿no? María del Rosario Espinosa es triple medallista olímpica. Sí. Además también ya fue campeona, fíjate. Campeona olímpica y campeona mundial. Bueno, campeona nacional, panamericana, centroamericana, mundial, universitaria. Sí. Todos los títulos. Ganó todo. Sí, sí, claro. Ganó todo. Y con consistencia durante más de una década. ¿Sí? No fue un atleta que solamente, digamos, se encumbró en una sola ocasión y se retiró. No, más de una década dominando su categoría, cuando las grandes favoritas siempre habían sido las asiáticas y las estadounidenses. Sí, yo ¿no? por eso sí la pondría ahí. En este listado. ¿En esa lista? Ok. Ya dice el productor que como ya estás exagerando, vámonos a la pausa porque Pedro Gómez está hoy intratable. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. A título de consuelo, antes de que concluya el calendario del 2025, un par de encuentros del representativo de la Federación Mexicana de Fútbol habrán de efectuarse en territorio nacional, aunque la inercia por jugar en los Estados Unidos continúa prevaleciendo. 2 partidos en el mes de octubre y 2 más en el mes de noviembre representan los 4 cotejos que le restan a la escuadra de Javier el Vasco Aguirre para este año calendario. Colombia será el rival de los mexicanos en la ciudad de Dallas el próximo 11 de octubre. Luego de ello, los tricolores chocarán con su similar de Ecuador en la Perla de Occidente en el estadio que construyó Jorge Vergara. Para noviembre, los partidos comenzarán el día 15 ante la selección de Uruguay en la ciudad de Torreón y finalmente el día 18 antagonizarán con la oncena de Paraguay en el sur de Texas en la Unión Americana, en el estadio conocido como Alamo Dome. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la actualización de la pregunta encuesta. ¿Merece Javier el Chicharito Hernández ocupar una plaza en el listado de los 10 mejores deportistas de todos los tiempos en nuestro país? Comuníquese con nosotros, 720-214-2537. Háganos saber su opinión y si ya gentilmente nos acompaña a través de las redes sociales, pues por esa vía se puede comunicar con nosotros. Por ahora, el 37% dicen que sí, que el Chicharito sí merece estar entre los 10 mejores de todos los tiempos y el 63% crece el número de los escépticos. Dicen que el Chicharito no reúne los méritos para ser colocado en ese selecto club de los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos. Es un tema de números. ¿Sí? Es un tema de cuáles sí, logros deportivos te acreditan. Claro, sí, no es un tema de ser escéptico, ¿no? Es un tema de que ahí están los números, ahí están las estadísticas, ahí está la trayectoria. Pues realmente su paso por Europa fue muy fugaz, aunque haya alineado donde haya alineado, pero realmente no consiguió... Pero no fue tan fugaz tampoco, ¿no? Porque estuvo más de 10 años jugando con distintos equipos, también con resultados, digamos, diversos. Pero fugaz fue en un futbolista de talla internacional. Fugaz en el sentido de logros, porque realmente no cosechó tanto como se esperaba. O no tanto. No protagonizó. Con el contraste que puedes hacer será banca con Hugo Sánchez. A ver, ¿no? Hugo Sánchez fue titular en el Real Madrid. Una figura. Todavía lo ven Rafa llegar. Rafa Márquez fue titular en el Barcelona y también ganó todo en Europa. Todo la Liga ganó. de Campeones de Europa, el Campeonato Español. Fernando Valenzuela era abridor con los Dodgers. Sí, ¿no? Y ganador del trofeo Cy Young en su temporada de debut en 1981, ganando el tercer partido de la Serie Mundial ante los Yankees de Nueva York en el mismísimo Yankee Stadium. Y estamos hablando de deportes de conjunto, sí. Y pues ahí los tres eran titulares. Dime el Chicharito, ¿cuándo fue titular? Siempre entraba de cambio. Le tiene mala fe Pedro Gómez al Chicharito, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en la otra parte del ejercicio. Ya dijo Pedro Gómez que el Chicharito, Cuauhtémoc y el Canelo Álvarez, destacados sí, pero no pertenecerían
a este selecto club de los 10 mejores. Y dejó en entredicho también a Checo Pérez, ¿eh? No, a lo mejor la realizadora te va a tratar mal. Creo que ya no me van a dejar entrar en el próximo programa. El próximo programa vas a tener que contar con salvoconducto. Y ya dijiste que María del Rosario Espinosa, la arte marcialista, la destacada taekwondoí mexicana, la originaria de La Brecha allá en Sinaloa, debería estar en este club. Claro. Te quedan entonces todavía 3 plazas más. ¿A quién colocarías allí? No, pues ya te referiste a uno de ellos, por cierto, muy acertadamente, y comparto contigo esa expresión de Juan Manuel Márquez. Juan Manuel Márquez. Claro, sí, por supuesto. Porque fue el que noqueó al mejor boxeador de su época. Claro, además, ya en 3 peleas, en 3 intentos anteriores por ser campeón absoluto, no lo había logrado y efectivamente lo tuvo que noquear para que quedara muy presente que él había sido siempre el mejor. Superior, siempre superior. O sea, imagínate el grado de preparación, el grado de compromiso con su deporte, ¿no? y el grado de innovación en términos de decir, a ver, ahora le tengo que entrar diferente a este. Correcto. Sí, y que preparó ese combate de manera excepcional, pensando en que lo que requería era noquearlo, y lo consiguió. Sí, bueno, muy inteligente. Entonces, tú pondrías a María del Rosario Espinosa y a Juan Manuel Márquez. Nos quedan 2 plazas. ¿Quién se te ocurre? 2 no que... Sí, porque eran 4 los que estaban fuera. El Chicharito, Cuauhtémoc, el Canelo, y tú sugeriste que al Checo todavía le falta. Pues ya tiene muy poquito tramo para poder, según tú, contar con los merecimientos para estar en ese selecto grupo. Sí, vamos a dejarlo porque si no me dejan entrar. Desde mi subjetividad más plena, absoluta y reconocida, yo sí lo dejaría por sencillas razones. Hay un especialista que conoce toda la historia de la Fórmula 1, es un ingeniero mexicano, Joaquín Ramírez, Ramírez, que acompañó a Ricardo y a Pedro Rodríguez en su aventura en la Fórmula 1. Él se queda en Europa, obviamente cuando fallecen primero Ricardo y después Pedro, y se convierte con el paso del tiempo y gracias a su talento en el director del equipo McLaren. Imagínense que ahorita tuviéramos a un mexicano en la misma posición, director del equipo McLaren. No, pues le ponemos un monumento ahí en Avenida Reforma, ¿verdad? Bueno, tuve el privilegio de preguntarle a Ramírez, oye, te interrumpo y te hago una pregunta muy simple, muy sencilla. ¿Me autorizas ya, y está grabada la entrevista, por supuesto, a que yo me pueda referir a Checo Pérez como el mejor piloto mexicano de todos los tiempos? Me dice, hombre, Ed, desde hace varias temporadas es el mejor de todos los tiempos, y conste, me dijo Ramírez, que yo soy fanático de los hermanos Rodríguez, de Ricardo y de Pedro, pero ya lo que hicieron ellos fue ampliamente superado por Checo Pérez. Y atendiendo a que en el Campeonato Mundial de Fórmula 1 solamente participan 20 pilotos. Si consideramos, ¿en qué andamos en la población de hoy, ingeniero? ¿Ya checaste el dato de la ONU? 7,000 y ¿cuántos más? Bueno, 7,000 y fracción de miles de millones de habitantes en este planeta. Y de entre esos más de 7,000 millones de habitantes en el planeta, Checo Pérez resultó vicecampeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo deportivo mundial. Dicho esto, por supuesto está abierto el debate. Te queda entonces una plaza si ya le perdonaste la vida a Checo Pérez. Sí, ya le perdonamos la vida a Checo Pérez. ¿A quién pondrías entonces? Fíjate que, vamos a abrir otro debate. A ver. Pero ese debate sí tiene más merecimiento deportivo que los otros 3 que andan por ahí. A ver. Me faltaría Ana Gabriela Guevara ahí, fíjate. ¿Ana Guevara? Claro. Y claro, y no la estás juzgando por lo que hizo como dirigente en la CONADE, Lo ¿verdad? de la CONADE lo dejamos a un lado, ahorita ya es otro tema. Ajá. Vámonos a lo deportivo. Ok. Ana Gabriela Guevara debería estar en esa lista de 10. Campeona mundial. Sí. Vicecampeona olímpica. Sí. Y durante más de una década, la estrella rutilante
de la prueba de los 400 metros planos. Era la que llevaba, claro, era la que llevaba el equipo mexicano de la manita para ser protagonista en los 400. Pero ¿hace cuánto que se retiró Ana Guevara y no ha surgido quien tome esa estafeta, ¿no? A eso me refiero. Ese es el tamaño de lo que hizo. De la repercusión que tuvo. Que todavía tiene repercusión porque todavía nadie se le acerca ni siquiera a los talones. O sea, Ana Gabriela Guevara campeona centroamericana, universitaria, panamericana, mundial y vicecampeona olímpica. Ganó todo igual. Debería estar en esa lista de 10. Bueno, ahí están las propuestas. No, por Dios. Ahí están las propuestas de Pedro Gómez. Hacemos una pausa. Regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Reconocida como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos en el llamado deporte blanco, la estadounidense Billie Jean King ha sido homenajeada de distintas maneras a lo largo de los años recientes, tanto que un torneo ha adoptado su nombre. Desde luego que no se trata de cualquier certamen, sino de la competencia más prestigiosa por equipos en la rama femenina y que bien puede ser comparada con la Copa Davis de la rama varonil. Con antelación, esta competencia era llamada Copa Federación, pero el cambio de nombre le ha dado un nuevo aire al torneo, en donde se compite por naciones y en la modalidad por equipos. Para esta versión 2025 de la Copa Billie Jean King, ha sido representativo de Italia el que se ha quedado con el trofeo de campeonas, luego de superar a su similar de los Estados Unidos en la serie por la supremacía mundial del tenis femenino para profesionales. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Y ya Pedro Gómez, ya le vino a la memoria otro gran deportista mexicano. Le enviamos un gigantesco saludo a nuestro buen amigo Raúl Ramírez, el BC Ramírez, como le llamaba la prensa especializada allá en la década de los años 70 del siglo anterior, con quien tuvimos oportunidad de convivir en distintas ocasiones. Por supuesto, número 1 del mundo en singles y número 1 del mundo también en dobles, ganador de cualquier cantidad de torneos. En dobles los ganó todos, el que me digan, Wimbledon, por supuesto el abierto de los Estados Unidos, desde luego Roland Garros y bueno, pues Australia, pues desde luego haciendo binomio con el norteamericano Brian Gottfried. Ahí están los merecimientos y una trayectoria rutilante. Dice Pedro Gómez que él se conformaría con que ahorita hubiera un mexicano entre los 300 del mundo. Dice, ya no un top 10, menos un número 1, entre los 300 del mundo. Pedro Gómez. Y es que el tenis no es nada fácil, digo, la verdad es que el camino de la raqueta es muy largo, sí hay mucha competencia y además para poder incluso calificar o que te den la tarjeta para poder aspirar a participar en los entrar torneos, en las primeras rondas, así es. casi como comodín, es totalmente complicado, es muy difícil, hay que pasar de muchos filtros y lo que hizo Raúl Ramírez en su momento fue gigantesco. Extraordinario. Claro. Y además la calidad de los rivales de esa época, algunos que me recuerdo así de bote pronto, ahorita doctora Cervantes, Ilie Nastase, Jimmy Connors, Brian Gottfried, el propio Bjorn Borg, Roscoe Tanner. ¿Ustedes han visto los tenis esos que se compra el productor allí en San Juan? Que son los Adidas, todos blancos con vivos verdes, que llevan el nombre de Stan Smith. Bueno, pues a ese también se lo chutó Raúl Ramírez. Él sí jugó contra los mejores del mundo y a todos los batió en su momento y en su oportunidad. Vamos a ver cómo le está yendo al Chicharito con la pregunta encuesta de esta noche. ¿Merece el Chicharito Hernández estar en la lista de los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos? El 30% dicen que sí. Han de ser seguidores de las Chivas, supongo, del rebaño sagrado. El 70% dicen que no, que hay otros deportistas que tienen los merecimientos para estar en ese selecto club. Y nosotros nos vamos entonces con los resultados más recientes. ¿Ya vamos a la pausa? Vamos a la pausa porque el ingeniero dice que trae prisa, que ya se quiere ir a cenar. Un paréntesis, regresamos.
Se estima que es un deporte regido por reglas de absoluta caballerosidad, pero en el campo de juego la tensión alcanza niveles superiores a los de un combate pugilístico. Copa Ryder es la denominación de la competencia entre los mejores jugadores del golf del viejo continente y las estrellas de la gira para profesionales en los Estados Unidos. Para esta versión 2025 se ha dispuesto un terreno de juego en territorio estadounidense ubicado en Long Island, Nueva York, en donde las hostilidades ya han comenzado a pesar de que el torneo no ha dado inicio de manera formal. Jon Rahm, el bastonero de origen vasco y quien es el jugador ancla de la selección de Europa, fue groseramente increpado por algunos aficionados cuando ha salido a practicar en el campo de juego donde se disputará la Copa Ryder como un adelanto y una confirmación del clima hostil que habrá de prevalecer en ese torneo de golf. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Pues vamos con la conclusión de la pregunta encuesta de esta noche. ¿Tiene el Chicharito Hernández los merecimientos para ingresar, para ser considerado en ese selecto club de los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos? Bueno, pues vamos a ver qué fue lo que ustedes opinaron y de antemano, muchas gracias por participar en esta interactuación. El 22% dicen que sí, el 78% dicen que no. Así es que el Chicharito Hernández, sobre todo también en este periodo donde está cerrando su trayectoria como profesional del balompié, de manera bastante desafortunada. Ya no le pregunto a Pedro Gómez porque ya lo escuchamos que dijo, no hombre, al Chicharito yo le hubiera puesto un tache, pero que el productor se negó a colocarlo allí en la pantalla. Vamos con algunos de sus comentarios también, muchas gracias. Edgar Ponce se comunicó con nosotros, muchas gracias. Rubén Chapa nos deja saludos, muy amable. Norma Romero también entró en contacto, muy amable. Pepe Ramírez Mercado, un saludo también por supuesto. Edgar Ruiz nos deja saludos. Oralia Valencia, un saludo por supuesto. Gabriel Bauso también se comunicó. Mi querido Charro, Ricardo Rivas, no te vi en el autódromo, espero que no te hayas perdido esa gran carrera que vimos allá en NASCAR México Series. Mauricio Sapiain desde León dice, muchas felicidades a todos los que colaboran en el programa, saludos desde León. A ver, que dice que si eres tan valiente, repitas lo que dijiste del Camp Nou. En León, Guanajuato, Pedro Gómez. No, ¿cuál? No dijiste nada. No. Ya se arrepintió. Al próximo programa les pongo el video de lo que dijo del Camp Nou, mi querido flaco Mauricio Sapiain, gran amigo y gran colaborador. Tengo anécdotas muy buenas del No Camp. Sí, también. Sí, después en alguna oportunidad voy a platicar una ahí cuando fui a cubrir un partido, una final de Gallos Blancos contra León. Muy bien. Muy buena. Nuestros amigos de Deporte Bajío, un saludo también. Fabiola Rodríguez nos deja saludos, muchas gracias. Félix Capilla, Félix, no te puedes quejar, pusimos allá a tu pariente, desde luego que está sobradamente con todos los créditos deportivos para ocupar un sitio de honor entre los 10 mejores deportistas mexicanos de todos los tiempos. Félix, el responsable de las actividades del deporte en la máxima casa de estudios de nuestra entidad. Beto Ayala, a quien saludamos allá en el autódromo. Beto, muchas gracias. Ricardo Torrentera también entró en contacto, muchas gracias. Gilberto López también. Gil, hay que recuperar el terreno perdido. Caímos en casa. Eso no se puede permitir. Bueno, y hablando de cosas meritorias, no lo vas a poder negar, Pedro Gómez, ni lo vas a poder soslayar. 2 partidos consecutivos en que Benjamín Mora y sus pupilos no pierden y de 6 puntos sumaron 4. No es nada despreciable lo que viene recuperando en puntuación el Deportivo Querétaro. Lo que voy a decir e insistir mucho desde hace varios programas, oxígeno puro para la afición queretana que siempre está ahí al pendiente del equipo, gane, pierda, le vaya como le vaya. Saludo a los aficionados del Querétaro que se merecen, claro que sí, este respiro y este colchón de una mala campaña de inicio de los Gallos. Oye, pero ¿no estaría bueno que los dirigentes, en lugar de estar pensando en construir un nuevo estadio, se pusieran serios, repensaran bien las contrataciones y trajeran a 3 o 4 jugadores en posiciones muy concretas que es obvio que le hacen falta al equipo? ¿Quieres que te diga algo? Sí, yo adelante, creo que ese tema de lo del estadio ni siquiera salió de los dirigentes. ¿Ah, no? No, yo
creo que por ahí fue la borrachera de alguien que empezó ahí. ¿Es un borregazo? Sí, claro, nada más para captar fans y likes ahí en sus redes sociales, pero la verdad no creo. A ver, si tuvieron que pedir prestado para pagar la franquicia, los derechos federativos por 120 millones de dólares, prestado, ya lo dijimos aquí, tú lo comentaste muy bien, hubo una investigación, hubo toda una cadena de dinero que demostró que pidieron prestado. Un equipo que en un principio, una negociación valía 30 millones de dólares, llegó a costar 120 millones de dólares. 150 millones de dólares. Perdón, sí es cierto, 150 millones de dólares, de 30 a 150. Hay una gran diferencia. Pero muy grande. Entonces, si no tenías o no tienes o no tuviste y tuviste que pedir prestado para pagar los derechos federativos de un equipo y no tienes tampoco para comprar jugadores, para contratarlos, bueno, ya ni siquiera comprarlos, ¿no? Contratarlos. ¿Cómo vas a tener o de dónde vas a sacar dinero para construir un estadio de fútbol que por supuesto cuesta 4 o 5 veces más de lo que hasta el momento costó la pura franquicia del equipo? Sí, y que tendría, que los dirigentes deberían de tener en su listado otra clase de prioridades y no el hecho de construir un nuevo estadio, ¿no? Sí, que ahora, bueno, pues ya son los Gallos Blancos de Sudamérica porque están trayendo puro jugador sudamericano. O sea que así como algún día fueron el Guadalajara B, ahora son los Gallos Blancos, ¿de dónde dijiste? De Sudamérica. De Sudamérica. Sí. Ándale, pues. Ya en alguna investigación que ya posteriormente publicaremos, ya daremos cuenta de cómo está la vena, de dónde viene. La procedencia. Sí. ¿Quién representa a esos jugadores? Porque anda, pues. Por ahí viene el tema. Bueno, como siempre, Pedro Gómez metiéndose en terrenos escabrosos. Ya vieron lo que dijo de Checo Pérez y después se tuvo que arrepentir. Y también lo que dijo del Estadio León. Qué bueno que te diste cuenta, mi querido flaco Mauricio Sapiain. Ya te invitaremos para extender, por supuesto, este debate. Sí, por supuesto. Bueno, que nos invite allá el flaco, allá en León. Bueno, pues gracias, no nos queda tiempo más que para despedirnos. Pedro, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias, mi querido Ed Martínez. Gracias, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estaremos puntuales a la cita. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.